El cuerpo llevaba 3 días en el suelo del salón cuando Ernesto decidió que no iba a moverlo. No fue una decisión tomada de golpe. Fue la conclusión de 72 horas de un proceso que Ernesto Valverde Aguirre, 54 años, profesor de matemáticas en un instituto de secundaria de Burgos, pasó sentado en la misma silla de la cocina, frente a la puerta del salón, alternando entre mirar y no mirar, entre pensar y dejar de pensar, entre los momentos en que el agotamiento lo vencía y se quedaba dormido sin quererlo, y los momentos en que se despertaba, y el primer pensamiento era el mismo que había tenido antes de dormirse. ¿Qué hacer? Al final de esos 3 días tenía una respuesta, y la respuesta era nada, no mover el cuerpo, no limpiar, no borrar nada, llamar a la policía y decirles exactamente lo que había pasado. Lo que había pasado era esto: su padre había muerto en ese salón, de causas naturales, solo, en la noche del miércoles al jueves, mientras Ernesto dormía en la habitación de al lado. Y Ernesto lo había encontrado al amanecer del jueves, y no había llamado a nadie, y había pasado 3 días con el cuerpo de su padre en el salón de la casa familiar antes de coger el teléfono. La pregunta que el sistema se hizo, y que tardó 2 años y un juicio completo en no saber responder de forma satisfactoria, era ¿por qué? La respuesta que Ernesto dio desde el primer momento, con una coherencia que no varió ni un detalle a lo largo de todo el proceso, era sencilla y al mismo tiempo la más difícil de creer de todas las respuestas posibles: que necesitaba tiempo, que su padre llevaba 81 años en el mundo y que él llevaba 54 de esos años siendo su hijo, que no podía hacer esa llamada hasta haber tenido tiempo de estar con lo que había ocurrido, que 3 días no le parecían demasiados para algo así. El sistema no supo qué hacer con esa respuesta, y lo que el sistema no sabe qué hacer con una respuesta acaba convirtiéndose, inevitablemente, en un problema para quien la da. Ernesto Valverde Aguirre nació en 1961 en Burgos, el mayor de 2 hijos. Su padre, Aurelio Valverde Prada, era relojero. Tenía un taller en el centro de la ciudad, en un local pequeño que olía a aceite de mecanismos y a madera vieja, donde las personas llevaban los relojes que necesitaban reparar y los recogían semanas después, funcionando de nuevo con la precisión que habían tenido cuando eran nuevos. Era un oficio que requería paciencia, pulso firme y una relación con el tiempo que no tienen todas las personas. La capacidad de mirar el mecanismo sin prisa, entender exactamente dónde falla y repararlo con la herramienta justa en el lugar justo. Aurelio Valverde aplicaba esa misma filosofía a casi todo lo demás. Era un hombre lento de gestos y rápido de criterio. Hablaba poco y con precisión. No tenía afición por las explicaciones largas ni por el sentimentalismo visible. Quería a sus hijos de la forma en que quieren los hombres de su generación y de su carácter, sin decirlo con esa palabra, sin los gestos que las generaciones posteriores asocian con el afecto, pero presente de una forma que se nota en la calidad de la atención que pones en el otro. Cuando Aurelio miraba a Ernesto, lo miraba del todo, no con la mirada distraída de los padres que están físicamente en el mismo lugar pero mentalmente en otro. Lo miraba de forma que Ernesto, desde niño, sentía que su padre lo veía de verdad. Eso no es un detalle menor. Es algo que Ernesto mencionaría muchas veces a lo largo de los años del proceso, cuando se le preguntaba por su relación con su padre. No la calidez de las películas, no el padre que abraza y dice te quiero, sino la presencia, la atención, la sensación de ser visto por alguien que tiene criterio y que cuando te mira no está buscando en ti lo que necesita él, sino lo que eres tú. La madre de Ernesto, Carmen Aguirre, murió en 1978. Ernesto tenía 17 años. Fue un cáncer rápido, de esos que se diagnostican ya avanzados y que en 8 meses hacen lo que hacen sin que haya mucho que el sistema médico de finales de los 70 pudiera ofrecerle a una mujer de 43 años en un hospital de provincia. Ernesto estuvo con ella los últimos días, Aurelio también, y el hermano pequeño, Óscar, que tenía 13 años, y que desde ese año, y de formas distintas, nunca terminó de volver del todo al lugar donde había estado antes. La muerte de Carmen reorganizó la familia en la configuración que tendría durante los siguientes 45 años. Aurelio y Ernesto. No solos del todo, porque Óscar estaba, pero solos de una forma específica, porque Óscar fue construyendo con los años una distancia que no era frialdad,
sino la forma particular que tienen algunas personas de procesar la pérdida temprana, alejándose de todo lo que la recuerda. Óscar se fue a Madrid a los 19 años. Llamaba en Navidad. Iba en agosto algunos años y otros no. Tenía su vida, que era real, y que tenía sus propias cosas, y la familia de Burgos era algo que existía en el fondo de esa vida, pero que no era el centro. El centro, para Ernesto, fue siempre Burgos, y dentro de Burgos fue siempre Aurelio. Ernesto estudió matemáticas en la Universidad de Valladolid. Volvió a Burgos con el título y las oposiciones aprobadas a los 26 años. No porque no hubiera tenido otras opciones, porque no quería otras opciones. Esto es algo que conviene entender desde el principio, porque el proceso judicial construiría más tarde una narrativa sobre Ernesto que dependía de interpretarlo como una persona atrapada, como alguien que había sacrificado su vida por su padre y que cargaba con eso de forma que lo había marcado de maneras que el tribunal quería que fueran de un modo determinado. Esa narrativa era falsa. Ernesto volvió a Burgos porque quería volver a Burgos, porque Burgos era donde estaba lo que le importaba. Punto. Durante los años siguientes construyó una vida que era la suya. El instituto, los alumnos, las matemáticas que enseñaba con la misma convicción con que su padre reparaba relojes, la convicción de que las cosas que funcionan con precisión tienen una belleza que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra. Tuvo una relación larga en sus 30, con una mujer llamada Pilar que era farmacéutica y que duró 7 años y que terminó de mutuo acuerdo y sin catástrofe porque los dos eran personas suficientemente adultas para reconocer cuándo algo ha cumplido su ciclo sin necesidad de convertirlo en un desastre. No tuvo hijos, no porque no pudiera o no hubiera querido en algún momento, sino porque el momento nunca coincidió con la persona y la persona nunca coincidió con el momento. Y a los 40 y tantos, dejó de ser algo que le produjera una sensación de pérdida activa. Vivía a 10 minutos de su padre. Iba a verlo con una regularidad que sus compañeros del instituto conocían y que describían siempre como llamativa, pero no de una forma que les resultara extraña, sino de una forma que les generaba algo parecido al respeto. Que Ernesto iba a ver a su padre cada 2 días, que le llevaba la compra cuando hacía falta, que si Aurelio tenía una cita médica Ernesto lo llevaba, que si el piso necesitaba algo Ernesto lo organizaba. No porque Aurelio no pudiera valerse por sí mismo, que hasta sus 78 años se había valido sin necesidad de ayuda de nadie, sino porque esa era la estructura de su relación y siempre lo había sido. Ernesto cerca, Aurelio cerca, los dos en la misma ciudad, cada uno en su propio espacio, sin que ninguno invadiera el del otro, pero sin que hubiera entre ellos la distancia que algunos hijos adultos ponen entre ellos y sus padres, por razones que en este caso nunca existieron. A los 81, Aurelio empezó a deteriorarse, no de forma dramática, de la forma gradual en que se deterioran los cuerpos que han llegado hasta donde éste llegó, con la solidez acumulada de 8 décadas bien construidas, pero con la inevitable concesión que el cuerpo hace al tiempo cuando el tiempo ha pasado suficiente. La movilidad se redujo. La memoria tuvo sus lagunas, no alarmantes pero presentes. El corazón que los médicos vigilaban con las revisiones periódicas empezó a dar señales de que su eficiencia ya no era la que había sido. Ernesto lo llevaba a las revisiones, escuchaba lo que los médicos decían, organizaba los fármacos, pasaba más tiempo en el piso de su padre conforme el deterioro fue haciéndose más pronunciado. No porque Aurelio lo pidiera, porque Aurelio tenía el mismo carácter a los 81 que había tenido a los 40. No pedía, sino porque Ernesto lo veía y hacía lo que había que hacer, que era la forma en que los dos habían funcionado siempre. El último año, Ernesto pasaba la mayor parte de los fines de semana en el piso de su padre. El piso era el mismo donde había crecido, donde su madre había muerto, donde todo lo que tenía que ver con su propia historia estaba presente en cada rincón de una forma que no requería ser nombrada para existir. Dormía en su antigua habitación. Cocinaban juntos, aunque cocinar era ya más Ernesto que Aurelio, porque las manos que habían reparado relojes durante 40 años temblaban ahora con el temblor fino de los ancianos, y la cocina requería un control que se le escapaba. Hablaban, no siempre de cosas importantes, a veces de cosas completamente ordinarias, del tiempo, de lo que había pasado en el barrio, de algún programa que Aurelio había visto en la televisión
y sobre el que tenía una opinión precisa. Aurelio nunca había perdido la precisión del criterio, aunque el cuerpo cediera. La mente seguía siendo la mente del relojero, atenta al mecanismo, al lugar exacto donde algo falla, a la herramienta justa para el problema justo. Esa combinación de deterioro físico e integridad mental era para Ernesto la más específica y la más difícil de las cosas que acompañar, porque hay una dignidad diferente en el deterioro de quien sigue siendo completamente consciente de lo que está perdiendo. Y hay un dolor específico en estar al lado de esa persona y ver cómo el cuerpo traiciona a la mente que sigue siendo la misma. El miércoles por la noche, Ernesto cenó con su padre en el piso, sopa de fideos que Ernesto había preparado y que Aurelio comió con la aplicación tranquila con que hacía las cosas cuando la fuerza ya no alcanzaba para más que para lo esencial. Hablaron poco esa noche. Aurelio estaba cansado, más que otros días. Ernesto lo notó. Le preguntó cómo estaba. Aurelio respondió que bien, con el tono que usan las personas que no quieren generar preocupación y que al mismo tiempo no tienen energía para fingir que todo está perfectamente. A las 10 Ernesto lo ayudó a ir al cuarto de baño, a acostarse, a asegurarse de que tenía agua en la mesilla y los fármacos de la noche. Se quedó un rato sentado al borde de la cama mientras Aurelio se iba quedando dormido. No porque hubiera nada que hacer, por estar. Cuando la respiración de Aurelio se volvió regular, Ernesto se levantó, apagó la luz pequeña que dejaba encendida y fue a su habitación. Durmió sin sobresaltos. Eso es algo que le preguntarían muchas veces después, como si hubiera algo en que durmiera normalmente esa noche que fuera susceptible de interpretación. Durmió porque estaba cansado y porque no había señal de alarma y porque las personas que viven con la cercanía constante de un deterioro gradual desarrollan un instinto calibrado para distinguir las noches que requieren vigilancia de las que no. Esa noche no requería vigilancia, o al menos no de la forma en que ese concepto puede convertirse en acción. Al amanecer del jueves, Ernesto se levantó. Fue al cuarto de baño. Pasó por el pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta. Entró porque el camino a la cocina para poner el café pasaba por ahí. Su padre estaba en el suelo, junto al sofá. Bata de felpa azul. Las gafas caídas a 1 metro. Una de las zapatillas puesta y la otra no. Ernesto se arrodilló. Le tomó la mano. Estaba fría. No llamó a nadie. Lo que ocurrió durante esas 72 horas es lo que el proceso judicial nunca terminó de entender, de forma que produjera una respuesta jurídicamente útil, pero que Ernesto ha descrito muchas veces con una claridad que en ningún momento varió. No entró en pánico. No procesó lo que veía como una emergencia que requería acción inmediata, porque la emergencia ya había terminado y lo que quedaba no era una situación que la velocidad pudiera resolver. Su padre estaba muerto. Eso era un hecho irreversible. Y los hechos irreversibles tienen para Ernesto una cualidad distinta a los hechos que pueden modificarse. No requieren reacción, requieren presencia. Lo que hizo durante esas horas fue estar, sentarse en la silla de la cocina, entrar al salón y sentarse en el suelo al lado del cuerpo de su padre durante periodos de tiempo que no medía, salir al balcón, volver a la silla de la cocina, prepararse café que a veces bebía y a veces se quedaba frío en la taza, porque la atención estaba en otro sitio. Dormir cuando el cuerpo lo venció, sin buscarlo, en la silla o en el sofá de la habitación de al lado, con la puerta del salón abierta. No comió casi nada. No porque se impusiera una especie de ayuno ritual, sino porque el hambre no apareció con la urgencia con que aparece normalmente. Pensó, eso sí ocurrió, y ocurrió de forma continua. Pensó en su padre, en los 81 años que había durado esa vida, en las décadas que había pasado mirándola desde cerca, en la cocina de cuando era niño, y su padre lo sentaba en la encimera mientras preparaba el desayuno del domingo, en el taller de relojes y el olor a aceite de mecanismos, en la cara que había puesto Aurelio la noche que Ernesto aprobó las oposiciones, una cara que no era exactamente orgullo porque el orgullo hace ruido, y Aurelio no hacía ruido. Era algo más parecido a la satisfacción del artesano que ve que lo que construyó funciona. En los años de las revisiones médicas y los fármacos y las sopas de fideos y las noches al borde de la cama mientras la respiración se volvía regular. Pensó en su madre, que llevaba muerta 45 años, pero que en ese piso seguía teniendo su espacio, como tienen su espacio las personas que vivieron en un lugar con suficiente intensidad para que su presencia persista, aunque el cuerpo se haya ido hace décadas.
Pensó en lo que viene después, no en el sentido metafísico, en el sentido práctico, las llamadas, los trámites, el médico forense, el certificado de defunción, la funeraria, Óscar en Madrid, los conocidos, el instituto, los alumnos que no sabrían hasta que alguien se lo dijera. Todo eso venía. Venía con certeza y venía pronto. Y lo que Ernesto tenía antes de que todo eso llegara era este tiempo, estas horas, este silencio con su padre en el mismo piso donde habían vivido juntos todo lo que habían vivido. Al tercer día tomó el teléfono, llamó al 112, dijo su nombre, dijo la dirección, dijo que su padre había muerto y que llevaba 3 días muerto y que necesitaban venir. Le preguntaron si estaba bien. Dijo que sí. Colgó. Se sentó en la silla de la cocina. Esperó. Los agentes llegaron en 12 minutos. 2 patrullas. Luego el médico forense. Luego más personas de las que Ernesto había esperado, aunque en realidad no había esperado nada específico porque en esas horas no había dedicado energía a proyectar lo que vendría. Lo que vino fue esto: confusión. No hostilidad inmediata. Confusión. Los agentes recibieron una llamada que anunciaba la muerte de un anciano, y lo que encontraron no encajaba exactamente en ninguno de los esquemas habituales. El cuerpo en el lugar donde había caído, sin que nadie lo hubiera movido. El piso en perfectas condiciones de orden, sin señales de violencia, sin señales de alteración de ningún elemento. Un hombre de 54 años sentado en la cocina, con la misma tranquilidad con que se sentaría alguien que ha estado esperando durante 3 días lo que ahora finalmente ha llegado. Le preguntaron qué había pasado. Ernesto lo explicó con la misma precisión que aplicaba a todo. Lo de la cena del miércoles, lo de la noche, lo de la mañana del jueves, lo de los 3 días, sin omisiones, sin eufemismos, sin intentar suavizar ningún detalle que pudiera sonar mal, porque la noción de sonar bien o mal no era parte de cómo Ernesto estaba procesando la situación. Solo los hechos. Los agentes escucharon, intercambiaron miradas, y empezaron a hacer preguntas que Ernesto empezó a entender que no eran las preguntas de las personas que están tratando de entender lo que había ocurrido. Eran las preguntas de las personas que están tratando de construir una explicación alternativa a lo que les estaban contando. ¿Había tenido algún conflicto con su padre? No. ¿Había testigos de que la relación era buena? Sí, muchos. ¿Tenía su padre alguna enfermedad diagnosticada que pudiera explicar la muerte? Sí, varias, documentadas por su médico de cabecera y por el cardiólogo del hospital. ¿Por qué no había llamado antes? Porque no había querido. Esa última respuesta fue la que desencadenó todo. Hay respuestas que son verdaderas y que sin embargo el sistema no puede procesar como verdaderas porque no encajan en ninguna categoría disponible. Porque el sistema tiene categorías para las personas que llaman inmediatamente y tiene categorías para las personas que no llaman porque han hecho algo que no quieren que se descubra, pero no tiene categorías para las personas que no llaman porque están procesando la muerte de su padre de una forma que no requería que el sistema interviniera antes. La ausencia de esa categoría produjo lo que produce siempre la ausencia de categoría, la aplicación de la categoría más cercana disponible. Y la categoría más cercana disponible, cuando un hombre lleva 3 días con el cuerpo de su padre sin avisar a nadie, es la de alguien que tiene algo que ocultar. Ernesto fue conducido a comisaría esa tarde, no detenido formalmente, en un primer momento, llevado para continuar las diligencias, que es el eufemismo que el sistema usa cuando todavía no tiene suficiente para detener, pero tiene demasiado para dejar ir. Lo interrogaron durante 4 horas. Ernesto repitió lo que había dicho en el piso con la misma consistencia, no porque hubiera ensayado una versión que mantener, sino porque lo que decía era lo que había ocurrido, y los hechos que ocurrieron no cambian dependiendo de cuántas veces se cuenten. Esa consistencia, que en circunstancias distintas habría sido la prueba más clara de que alguien está diciendo la verdad, fue interpretada en esas circunstancias como algo diferente, como la consistencia de alguien que tiene una historia preparada, como la serenidad de alguien que ha tenido 3 días para preparar lo que va a decir. La autopsia determinó causa de muerte natural, insuficiencia cardíaca aguda sobre cardiopatía isquémica crónica. Lo que los médicos que lo habían tratado habrían podido decir que era exactamente la progresión esperable de lo que ya estaba documentado en su expediente. No había signos de violencia, no había sustancias extrañas, no había nada que la autopsia pudiera señalar como incompatible
con una muerte natural de un anciano de 81 años, con las patologías que tenía. El resultado de la autopsia debería haber cerrado el asunto. No lo cerró. Lo que siguió durante los meses siguientes pertenece a esa categoría de procesos que son más difíciles de explicar cuanto más se conocen los detalles, porque los detalles hacen que resulte difícil entender cómo se llegó de donde se estaba a donde se llegó. La fiscal asignada al caso era una mujer de experiencia amplia y criterio propio. Tenía acceso a la autopsia, tenía acceso al historial médico de Aurelio, tenía el relato de Ernesto que era coherente, consistente y no contradecía ningún elemento verificable de los hechos. No había ninguna evidencia de crimen, no había móvil identificado, no había testigos de ningún acto violento. Lo que había era una anomalía de conducta. Un hombre que durante 3 días no había llamado al 112 cuando su padre estaba muerto en el salón. Una anomalía que el sistema no sabía dónde poner, pero que tampoco podía ignorar completamente, porque el sistema tiene la obligación de investigar las anomalías, aunque no tenga todavía una categoría jurídica donde colocarlas. Lo que produjo esa incapacidad de ignorar combinada con esa incapacidad de clasificar fue una instrucción que duró 14 meses. 14 meses durante los cuales Ernesto fue imputado por un delito que se reformuló varias veces, mientras la instrucción buscaba algo que se sostuviera. Primero homicidio, que la autopsia hacía insostenible. Luego omisión del deber de socorro, que requería demostrar que el socorro era posible en el momento de la omisión, lo cual exigía establecer que Aurelio no estaba ya muerto cuando Ernesto lo encontró. Luego irregularidades relativas al estado del cadáver, que existía como figura jurídica, pero que era de difícil aplicación en circunstancias donde no había señales de manipulación del cuerpo. Ernesto salió de la comisaría esa primera tarde sin cargos formales. Regresó a su piso. Llamó a Óscar. Óscar llegó 2 días después en tren desde Madrid y se quedó una semana. En esa semana organizaron el entierro, que fue sencillo, porque Aurelio no había querido nunca nada complicado, y también procesaron de formas distintas lo que el caso iba tomando. Óscar quería contratar al mejor abogado disponible. Ernesto le dijo que ya tenía un abogado. Óscar dijo que el que tenía no era suficientemente bueno para lo que se veía venir. Ernesto dijo que no necesitaba el mejor abogado disponible porque no había hecho nada. Óscar intentó explicarle que eso no era cómo funcionaban estas cosas. Ernesto lo escuchó con la paciencia que tenía siempre cuando alguien le explicaba algo que él ya sabía, pero que no cambiaba nada que él necesitara cambiar. Al final, fue el abogado que Óscar contrató, no porque Ernesto cambiara de criterio, sino porque cuando el abogado que Óscar propuso vino a reunirse con él y le expuso su lectura del caso, era una lectura que coincidía en lo fundamental con la suya propia, que no había delito y que lo que había era un sistema que había encontrado una anomalía y que necesitaba tiempo para procesar que las anomalías no son siempre crímenes. El abogado añadió algo que Ernesto escuchó con la atención que ponía en las cosas que no había pensado, pero que eran relevantes, que el problema no era solo jurídico, era también de percepción, que el jurado, si llegaba a juicio, iba a necesitar entender no solo que no había crimen, sino que la persona que estaba frente a ellos era una persona comprensible, que la serenidad de Ernesto, que era real y que tenía sus razones, podía leerse de formas que no le favorecían si no había contexto suficiente para interpretarla. Ernesto dijo que entendía lo que el abogado decía, que no sabía si podía ser diferente de cómo era, que lo intentaría. El abogado dijo que con eso trabajarían. El juicio llegó 16 meses después de la muerte de Aurelio. La acusación final era omisión del deber de socorro, más una figura que la fiscal había construido con considerable esfuerzo creativo alrededor de la perturbación indebida del orden público causada por el estado del cadáver, que era una formulación que el abogado de Ernesto describió en privado como un intento heroico de hacer que algo ilegal quepa en una situación donde no hay nada ilegal que quepa. El tribunal era mixto, juez profesional con jurado, 5 días de juicio. Los primeros 2 días los dominó la acusación, que presentó los hechos con la estructura que podía presentarlos. El relato de los agentes que habían llegado al piso, el informe forense sobre el estado del cuerpo después de 3 días, el testimonio de la fiscal sobre la anomalía de conducta y lo que esa anomalía podía significar. Era una acusación que se sostenía sobre una sola premisa.
que ninguna persona en sus cabales, sin haber hecho algo que ocultar, pasa 3 días con el cuerpo de su padre sin llamar a nadie. La premisa sonaba razonable. El problema de las premisas que suenan razonables es que a veces son razonables para el caso promedio y no razonables para el caso específico que se está juzgando, y que el caso específico que se estaba juzgando era Ernesto Valverde Aguirre, que no era el caso promedio. El abogado defensor dedicó el tercer día a construir el contexto que la acusación no había querido construir. Llamó al médico de cabecera de Aurelio, que confirmó el historial clínico y que la muerte por insuficiencia cardíaca era completamente coherente con la evolución documentada. Llamó a 2 compañeros del instituto donde Ernesto trabajaba, que lo conocían desde hacía más de 15 años y que describieron su carácter con la especificidad de personas que tienen suficiente experiencia del trato directo para ir más allá de los elogios genéricos, que era un hombre tranquilo de forma que resultaba a veces extraña para quien no lo conocía, que procesaba las cosas más despacio que la mayoría, pero con una profundidad que los resultados siempre justificaban, que era el tipo de persona que cuando tomaba una decisión era porque la había pensado completamente, y que no había forma de que tomara una decisión impulsiva, porque el impulso no formaba parte de su arquitectura básica. Llamó a Pilar, la expareja de Ernesto, que compareció con la compostura de alguien que ha decidido decir lo que sabe con independencia de las implicaciones personales que pueda tener. Dijo que había convivido con Ernesto durante 7 años y que lo que el tribunal estaba describiendo como conducta anómala era, desde su conocimiento de la persona específica que era Ernesto, completamente coherente. Que Ernesto procesaba las pérdidas de una forma que no era la forma estándar. Que cuando su perra murió, había pasado 2 días en silencio antes de hablar de ello con ella, y que cuando ella le preguntó por qué había tardado tanto, Ernesto le dijo que necesitaba terminar de entender lo que sentía antes de compartirlo con nadie. Que eso era Ernesto, que no era patología, era carácter. La sala escuchó ese testimonio con la atención que se presta a las cosas que dan información que no se esperaba recibir. El 4.º día declaró Ernesto. No era obligatorio. El abogado le había explicado las 2 opciones con sus implicaciones respectivas y había dejado la decisión en sus manos. Ernesto había decidido declarar, no como estrategia, porque no declarar le parecía menos honesto que declarar, y la deshonestidad como opción táctica no era algo que su cabeza pudiera asumir con comodidad, aunque la situación lo justificara. Se sentó. Respondió a las preguntas del abogado defensor, luego al contrainterrogatorio de la fiscal. Lo que el jurado vio durante las 2 horas que duró su declaración era exactamente lo que los compañeros del instituto y la expareja habían descrito. Un hombre tranquilo, de una forma que no era afectación ni preparación, sino simplemente lo que era. Sin dramatismo, sin las señales emocionales que la mayoría de las personas proyectan cuando están en un tribunal respondiendo preguntas sobre la muerte de su padre. No porque no tuviera emociones, sino porque sus emociones eran internas de una forma que no filtraba hacia el exterior con la misma intensidad que en la mayoría de las personas. Eso era exactamente el problema, y Ernesto lo sabía, porque el abogado se lo había dicho, y sin embargo no podía ser de otra forma. La fiscal lo presionó en el contrainterrogatorio con la habilidad de alguien que sabe que los hechos no le dan suficiente, y que necesita que la persona en el estrado le dé algo que los hechos no dan. Le preguntó si sentía que debería haber llamado antes. Ernesto dijo que no, que en ese momento no, que ahora podía ver que su decisión había generado consecuencias que no había anticipado, pero que en ese momento, con lo que tenía disponible, había hecho lo que le había parecido correcto. La fiscal preguntó si le había parecido correcto que el cuerpo de su padre estuviera 3 días en el suelo. Ernesto dijo que no estaba siguiendo qué era lo correcto o lo incorrecto, que estaba respondiendo a lo que necesitaba sin pensar en categorías de corrección, que su padre ya no estaba en ese cuerpo, que el cuerpo era lo que quedaba cuando la persona que había sido su padre ya no estaba, que necesitaba tiempo con lo que quedaba. La sala se quedó en silencio. La fiscal consideró si seguir. Decidió que no. La respuesta que acababa de obtener no le servía para construir lo que necesitaba construir, pero tampoco podía transformarse en una persecución de algo que el jurado empezaba a entender que no era lo que la acusación necesitaba que fuera. El 5.º día el abogado defensor hizo algo que no había anunciado que iba a hacer. Antes de los alegatos finales, pidió permiso al juez para presentar un testimonio adicional. Un psicólogo clínico
que había evaluado a Ernesto durante el proceso de instrucción y que había producido un informe que formaba parte del expediente, pero que la acusación había preferido no incluir en sus argumentos porque el informe no le ayudaba. El informe, que el psicólogo resumió en su testimonio con la precisión que tienen los profesionales que saben comunicar conceptos técnicos a audiencias no especializadas sin sacrificar la exactitud, decía esto en sus conclusiones fundamentales: que Ernesto Valverde Aguirre presentaba un perfil psicológico caracterizado por un procesamiento emocional predominantemente interno, una tendencia a la reflexión prolongada antes de la acción y una relación con las pérdidas que se gestionaba a través de la presencia sostenida antes que de la búsqueda de apoyo externo, que ese perfil era coherente con el comportamiento descrito, que no existían indicadores de trastorno de personalidad, de conductas de ocultamiento, de distorsiones cognitivas sobre la gravedad de lo ocurrido, ni de ningún elemento que sugiriera que la conducta de Ernesto tenía origen en la voluntad de ocultar algo, que era, en su evaluación, exactamente lo que Ernesto describía que era: la respuesta de una persona muy específica a una pérdida muy específica en unas circunstancias muy específicas. La fiscal objetó la relevancia del testimonio. El juez lo admitió. El psicólogo fue preciso, claro y completamente desprovisto del patetismo que a veces rodea a los testimonios de expertos cuando los expertos sienten que están en el escenario de algo grande. Solo dijo lo que sabía, con las palabras exactas para decirlo, y lo que sabía era suficientemente claro para que quien lo escuchara, sin la presión de necesitar que fuera otra cosa, lo entendiera sin esfuerzo. Hay algo que vale la pena señalar aquí, en este punto donde el juicio se acerca a su resolución, sobre lo que este caso dice sobre el sistema que lo procesó. El sistema de justicia penal tiene una relación difícil con las personas que no se comportan de forma estadísticamente esperada, no porque el sistema sea malicioso, sino porque el sistema trabaja con categorías, y las categorías se construyen alrededor de lo que ocurre con más frecuencia. Y lo que ocurre con más frecuencia cuando alguien pasa 3 días con un cuerpo sin avisar es que algo ha ocurrido que esa persona no quiere que se descubra. Es estadísticamente razonable que el sistema tenga esa categoría y que la aplique cuando los hechos superficiales se parecen a esa categoría. El problema es que la similitud superficial no es identidad, que hay personas cuya conducta se parece superficialmente a la conducta de quien oculta algo porque esa persona, sin ocultar nada, procesa el mundo de una forma que produce esa apariencia, y que el sistema, cuando se encuentra con esa persona, tiene que hacer el esfuerzo adicional de ir más allá de la apariencia superficial. En el caso de Ernesto, el sistema tardó 16 meses en hacer ese esfuerzo y 5 días de juicio en completarlo. El coste de ese esfuerzo lo pagó Ernesto, no el sistema. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historia te habla de algo que las noticias no tienen tiempo de explicar, que el sistema puede equivocarse con personas que no han hecho nada. Si crees que esas historias merecen ser contadas, suscríbete al canal. El jurado deliberó menos de lo que la complejidad del caso parecía requerir. 3 horas y 40 minutos. El veredicto fue absolutorio en todos los cargos. No hubo euforia en la sala, no del tipo que hay cuando un veredicto sorprende, porque este veredicto no sorprendía a quien había seguido el juicio con atención. Sorprendía, retrospectivamente, que el caso hubiera llegado hasta ahí. Ernesto escuchó el veredicto con la misma compostura con que había escuchado todo lo demás. Asintió. Estrechó la mano del abogado. Miró a Óscar, que estaba en la primera fila del público y que sí mostró lo que Ernesto no mostraba: el alivio y la rabia que produce en alguien que quiere a una persona ver cómo esa persona es sometida durante 16 meses a un proceso que no tendría que haber existido. Salieron a la calle. Óscar dijo algo. Ernesto lo escuchó. Luego preguntó si querían ir a comer juntos antes de que Óscar tomara el tren. Fueron a comer. Hay una pregunta que Ernesto se ha hecho a sí mismo muchas veces desde entonces. No si debería haber llamado antes, porque esa pregunta tiene para él una respuesta que no cambia. Que no, que en ese momento no podía, que necesitaba lo que necesitaba, sino una pregunta diferente. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir, los 16 meses, el juicio, el coste en tiempo y en energía y en la mirada de los conocidos que durante ese periodo no sabían exactamente cómo situarlo, habría hecho lo mismo.
Ha respondido a esa pregunta de formas distintas dependiendo del momento. A veces dice que sí, que lo habría hecho igual, porque lo que hizo era lo que necesitaba hacer y las consecuencias no cambian eso. A veces dice que no lo sabe, que esa es una pregunta hipotética que su cabeza no procesa bien, porque la hipótesis requiere eliminar el contexto real que había y sustituirlo por un conocimiento que no tenía. Y sin ese contexto real, la persona que toma la decisión no es exactamente la misma persona que la tomó. Esa distinción, que la persona que habría tomado la decisión con diferente información no es exactamente la misma persona que la tomó, es la que mejor describe cómo piensa Ernesto Valverde Aguirre, con la precisión de alguien que no acepta la aproximación cuando la precisión está disponible. El piso de Aurelio se vendió el año siguiente. Ernesto y Óscar lo gestionaron juntos, que era la primera vez que gestionaban algo juntos de verdad desde la infancia. El proceso de vaciar el piso fue lo que son esos procesos, la confrontación física con las capas de una vida en objetos. El taller de relojes de Aurelio en el local del centro había cerrado hacía años, pero los instrumentos habían acabado en el piso, en una caja en el trastero. Las herramientas de relojero, las lupas de aumento, las pinzas finas, los aceites en sus frascos pequeños. Ernesto se quedó la caja. La tiene en su piso de Burgos. No la usa. No sabe usar lo que hay dentro con la habilidad con que su padre lo usaba. Pero la tiene. En la estantería del pasillo, a la derecha de la puerta de la entrada. En el mismo nivel que los libros de texto de matemáticas de la universidad que tampoco usa pero que están ahí. Sigue dando clase en el mismo instituto. Tiene la misma aula. Los mismos alumnos que se renuevan cada año y que son siempre suficientemente distintos para que el trabajo no sea nunca exactamente el mismo y suficientemente parecidos para que lo que funciona con ellos siga siendo lo que ha funcionado siempre, la convicción de que las matemáticas son precisas y que la precisión es una forma de respeto por la realidad. Sus compañeros no le preguntan sobre el proceso. Hubo un periodo, al volver al trabajo después de la absolución, donde el silencio alrededor de lo que había pasado era palpable de la forma en que son palpables los silencios que todo el mundo produce al mismo tiempo. Eso fue pasando. Las personas que lo conocen de verdad siempre supieron lo que sabían. Las que no lo conocían de verdad aprendieron lo que pudieron aprender. No ha habido conversación que Ernesto haya evitado. Si alguien le ha preguntado, ha respondido, con la misma precisión de siempre, que su padre murió, que estuvo 3 días antes de llamar, que fue lo que necesitó hacer, que el sistema lo investigó y el juicio determinó que no había crimen, que está de acuerdo con el juicio. Esa última frase siempre genera una pausa en quien la recibe, porque decir que estás de acuerdo con el juicio que te absuelve suena obvio hasta que te das cuenta de que Ernesto no lo dice en el sentido de que le alegra el resultado. Lo dice en el sentido de que considera que la conclusión era correcta, que el proceso, aunque costoso y en muchos aspectos innecesario, llegó a donde tenía que llegar, que el sistema funcionó, aunque tardó más de lo que debería. Esa distinción entre alegrarse de un resultado y considerarlo correcto también dice algo sobre la forma en que Ernesto Valverde procesa las cosas. Lo que esta historia deja cuando se termina de escuchar no es la indignación simple del sistema que persigue al inocente, aunque eso fue parte de lo que ocurrió, y aunque esa indignación tiene sus razones. Lo que deja es algo más complejo y más honesto. Deja la pregunta sobre qué hacemos con las personas que no se comportan de la forma que el sistema espera que se comporten, sin que esa diferencia sea patología ni ocultamiento, sino simplemente una forma distinta de ser humano. El sistema está construido alrededor de promedios, alrededor de lo que hace la mayoría de las personas en la mayoría de las situaciones. Y esa construcción es necesaria porque los sistemas que se adaptan a cada caso individual no son sistemas, son decisiones arbitrarias con otro nombre. Pero la consecuencia de esa necesaria construcción alrededor del promedio es que las personas que no son el promedio pagan el coste de ser diferentes, no porque hayan hecho nada malo, sino porque la diferencia genera anomalía, y la anomalía genera investigación, y la investigación consume tiempo y energía, y produce consecuencias en la vida real de personas reales. Ernesto Valverde no hizo nada malo. El sistema llegó a esa conclusión. Pero llegó a esa conclusión 16 meses después y a través de un juicio. Y esos 16 meses y ese juicio existieron porque Ernesto es quien es. Y porque quien es Ernesto
No encaja en el promedio que el sistema usa como punto de partida para evaluar lo que ve. Eso no es un argumento para cambiar el sistema. Es un reconocimiento de su límite honesto. El límite que todos los sistemas tienen cuando los seres humanos que procesan son más variados que las categorías disponibles para procesarlos. Esa variedad es lo que hace que estas historias existan, y es lo que hace que merezca la pena contarlas. Estas historias existen porque el mundo es más complejo de lo que cualquier titular puede contener. Si crees que esa complejidad merece atención, ayúdanos a que llegue más lejos. Suscríbete al canal. Ernesto Valverde Aguirre tiene 54 años. Da clase de matemáticas. Tiene en el pasillo la caja con las herramientas de relojero de su padre. Va al cementerio el primer domingo de cada mes. No por costumbre ritual, sino porque ese es el ritmo que le sale cuando no le impone ninguno. Cuando sus alumnos le preguntan cómo es que las matemáticas tienen respuestas exactas para cosas que en la vida real nunca son exactas, Ernesto les dice que esa es exactamente la pregunta correcta, que las matemáticas no son la vida real, son una herramienta para pensar la vida real con más precisión de la que la vida real ofrece sola, y que las herramientas no resuelven la realidad, la hacen más comprensible. Lo dice con la voz tranquila de quien ha pensado lo que dice antes de decirlo, con la precisión de alguien que lleva décadas buscando las palabras exactas para las cosas exactas. Sus alumnos lo escuchan. Algunos lo entienden de inmediato. Otros necesitan tiempo. Ernesto siempre da tiempo. Sabe bien para qué sirve.